¿Será que al morir nos engañan y nos manipulan para que volvamos a reencarnar? Esto es lo que deberías saber. Seguramente has escuchado muchos testimonios de gente que ha estado cerca de la muerte y que nos ha contado que el cuerpo empieza a flotar, que ven una luz, un túnel y al fondo una luz. Ah, es decir, hay muchas versiones de lo que la gente ve cuando está muy cerca de la muerte. Mucha gente ve familiares o gente conocida que los recibe. Pero aparte de que hay muchas teorías que hemos escuchado o leído, hay alguna otra que no es tan popular. Vamos a ver de qué se trata. ¿Y si este planeta fuera un parque de diversiones, donde los humanos vienen a sentir emociones que en sus vidas normales no pueden experimentar? Los seres humanos son seres evolucionados de gran perfección, buscando sentir nuevas emociones. Al entrar, disfrutan del parque, lo recorren y al llegar la hora de salir, hay una persona disfrazada de alguien que puede juzgarlo y decirle que no ha hecho bien su recorrido, que en algún juego específico no reaccionó bien, que debe intentarlo de nuevo porque eso no estuvo suficientemente bien. Después de ver las fotos y videos del parque que le mostraron con su imagen, lo convencen de que efectivamente no hizo muy bien las cosas y decide que va a regresar y le pondrá empeño a ese juego en donde no tuvo el mejor comportamiento. Le ayudan a escoger unos compañeros de viaje que colaborarán a que aprenda las lecciones que no ha podido aprender. Al volver a entrar, no recuerda bien su recorrido pasado. Es por eso que vuelve a cometer los mismos supuestos errores. ¿Quién podrá ser esa persona que puede juzgar eso que simplemente se supone que era un día de diversión, entretenimiento y disfrute? Quizá es alguien que está disfrazado de su papá, su mamá o alguna figura religiosa en la que confía. Después de muchos recorridos en el parque, esa persona no puede cumplir con lo que le piden y sigue regresando una y otra vez a lo que se ha convertido en un martirio. Ahora el recorrido está lleno de malos ratos y sufrimientos que repite una y otra vez y sigue regresando para tratar de corregirlos. Al sentir esas emociones de tristeza, miedo y frustración, se genera una energía que es captada por una especie de paneles solares que a su vez hacen funcionar todas las atracciones. Así que esas emociones se necesitan para que todo este parque de diversiones funcione. Quizá por eso se necesitan más personas pasando por la casa del terror. Así sucede por millones de años, hasta que en algún momento despierta su conciencia y decide no creer que sea posible que alguien lo juzgue por ser quien es, y decide tocar a quien lo está juzgando al salir. Lo cuestiona y lo enfrenta, y así se percata de que esta figura no es quien aparenta ser. Ahora puede irse a otro parque, a otro centro comercial, o puede regresar a casa. Quizá decide volver a recorrer ese parque de diversiones, pero sin tener que pasar por los mismos miedos y penurias. Ahora realmente puede disfrutar de todo siendo libre y consciente.
Esta teoría quizá no es tan fácil de entender, pero tampoco es tan descabellada. ¿Será cierto? ¿Cómo podemos probarlo? Creo que es virtualmente imposible para nosotros, pero lo cierto es que hay que estar listos para cualquier tipo de engaño que nos quieran hacer. Debemos cuestionar, debemos tener pensamiento crítico, no dejarnos engañar y sobre todo, si vamos a aceptar la reencarnación, debemos saber negociar en qué condiciones vamos a regresar.